Muy buenas noches, estimados estudiantes de Cirugía 1, grupos B y D. Vamos a continuar la segunda parte de nutrición enteral. Habíamos definido que la nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar una fórmula alimentaria líquida de características especiales mediante sonda. Podría ser directamente al aparato digestivo en situaciones en que el paciente con un tracto gastrointestinal funcionante no pueda o no quiera ingerir alimentos en cantidades suficientes para mantener un desarrollo fondoestatal y una nutrición adecuada. Las vías de acceso en la nutrición enteral. La elección de la vía para la administración de los nutrientes, sondas u ostomías, viene dada por el tiempo programado para la nutrición enteral, individualizándose para cada paciente. La frecuencia de las alimentaciones, la duración de la nutrición y el estado del paciente se deben tener en cuenta para escoger la vía óptima. Entonces, técnica de soporte nutricional por la cual se aportan sustancias nutritivas directamente al aparato digestivo, generalmente mediante una sonda específica implantada, sea por vía nasal o también por vía percutánea. También se puede considerar como nutrición enteral la administración vía oral de fórmulas líquidas de composición definida. Indicaciones y selección del paciente. Son pacientes generalmente desnutridos o en riesgo de desnutrición, cuyas necesidades no sean satisfechas por la vía oral, con indemnidad total o parcial de la función digestiva. Los niños con función digestiva intacta que no pueden o no quieren ingerir alimentos, patologías respiratorias agudas, enfermedades neurológicas, coma, politraumatizados, malformaciones orofaciales, anorexia nerviosa. La vía de administración, vía nasogástrica, como ya lo habíamos indicado, de primera elección, es más fisiológica al incorporar el estómago e intestino alto en el proceso de digestión. Permite además mecanismos antiinfecciosos al considerar la barrera gástrica. Obviamente existen contraindicaciones, como el retardo de vaciamiento gástrico, un reflujo gastroesofágico, riesgo de aspiración pulmonar, vómitos incoercibles. Bien, nos faltaba hablar sobre la vía de la gastrostomía. La gastrostomía puede ser quirúrgica o endoscópica. Ambos procedimientos deben ser realizados por expertos. No existen ventajas o desventajas de uno u otro procedimiento, excepto el más bajo costo por vía endoscópica, además de no requerir anestesia general. Las indicaciones y contraindicaciones son similares. Claro, en nuestros hospitales, como no hay endoscopio, entonces generalmente tenemos que realizar la vía quirúrgica. Esta es la técnica, entonces, una vez que se hace la apertura, la incisión, se cae directamente al estómago y en el estómago tenemos que hacemos esta técnica que se llama tipo stam. Entonces hacemos una jareta, una primera jareta, y luego hacemos un pequeño corte. Vamos a colocar aquí una sonda que puede ser una sonda Foley o una sonda Pesser. Se introduce y luego se hace una segunda jareta. La primera jareta y la segunda se apretan y luego aquí mismo se hace la fijación en la pared, en la parte interna, y sacamos entonces para afuera la sonda para hacer la nutrición enteral, como en este caso así. Entonces por aquí se va a alimentar por vía de la gastrostomía. Esta es la técnica entonces de están realizando prácticamente las jaretas. La otra forma es por vía endoscópica. Se pasa un endoscopio
y luego a través de una cánula de teflón, entonces se pasa una aguja con hilo o la cánula de teflón y luego entonces con el endoscopio se saca hasta afuera el hilo y a través del hilo entonces colocamos, ¿no? Vamos a colocar todo lo que concierne a esta arandela que se llama de retención. Y hay dos arandelas, una arandela de retención externa y otra interna. De esa manera entonces se coloca la sonda y está listo entonces para poder administrar. Esta es la gastrostomía endoscópica, la técnica de Ponsky-Gauderes. La otra forma es ya la yeyunostomía. Se consideran tres tipos de yeyunostomía: la yeyunostomía por catéter, la yeyunostomía con tubo y la yeyunostomía en Yede-Rook. La yeyunostomía con catéter se emplea en alimentación para corto plazo, indicada en pacientes con desnutrición severa y ayuno mayor de 10 días que tengan cualquiera de las siguientes condiciones: operaciones mayores de esófago, estómago, duodeno, páncreas o sistema hepatobiliar, politraumatizados que requieren laparotomía y van a tener impedimento por la vía oral, por ventilador, TEC severo, lesiones en la cara y el esófago, pacientes con cáncer que requieren laparotomía y van a recibir quimioterapia o radioterapia y que van a comprometer obviamente la ingesta adecuada. Entonces, esta es la yeyunostomía por catéter. Entonces, aquí tenemos, si se abre entonces, es una pequeña incisión y aquí tenemos la asa intestinal, la pared, el yeyuno en este caso. Se emplea un catéter subclavio tipo de Seret con la aguja calibre 14 y se hace un túnel de unos 15 centímetros. Y luego en el acero muscular sobre el borde antimesentérico, ¿no? Aquí está la zona del mesenterio donde está fijado el intestino, el yeyuno. Y aquí sería la zona antimesentérica, lo contrario. Esta longitud se logra telescopando el intestino sobre la aguja. La aguja penetra al final en la luz intestinal y a través de ella se pasa el catéter unos 20 centímetros que queden en la luz. Se retira la aguja y se fija el catéter al acero muscular con una sutura alrededor del sitio del ingreso al intestino. Una aguja similar de calibre 14 se atraviesa la pared abdominal en un punto donde el yeyuno yace naturalmente, usualmente en el cuadrante superior izquierdo, y a través de este se aboca y fija a la piel. Se inserta el conector y se prueba el catéter con solución salina. Entonces, una yeyunostomía por catéter y una confijación a la pared abdominal. Entonces, por esa sonda es que vamos a realizar la alimentación. Este otro es la yeyunostomía por tubo. Esta técnica que se emplea en alimentación prolongada por tubo cuando hay contraindicación para hacer o para utilizar la gastrostomía. La yeyunostomía por tubo, la técnica, primero, se realiza cerca de 20 centímetros del ángulo duodeno-yeyunal. Aquí está el ángulo duodeno-yeyunal, aquí, y entonces buscamos una asa a 20 centímetros a través de una pequeña incisión lateralmente a la cicatriz umbilical. Luego utilizar una sonda de Pesser, Malecot u otro de calibre fino. Ingresa así. Y finalmente entonces el orificio de introducción en el sentido distal de la sonda en el asa intestinal será la menor posible. Se hace una sutura invaginante muy delicada para no disminuir la luz del intestino. Y la fijación adecuada del asa con 4 puntos al peritoneo parietal. Observando esos cuidados, una vez terminado el uso de la yeyunostomía, bastará retirar la sonda para el inmediato cierre de la fístula. Entonces, estamos suturando aquí
y va a quedar aquí y vamos a sacar por la pared para que pueda entonces administrarse por esta sonda los, los alimentos. Aquí entonces prácticamente estamos observando dos cosas. En el tipo A es la gastrostomía o yeyonostomía tipo Stam, puede ser, ¿no? En círculo, estructura en círculo. El de tipo Witzel, que es este, y luego el lugar de la exteriorización de la sonda yeyunal, el punto de fijación, entre el acero muscular del asa yeyunal al peritoneo parietal. Finalmente tenemos la yeyonostomía en Yedezuk. Se emplea como un acceso permanente para nutrición cuando no se puede usar el estómago. Entonces se ha hecho una gastrectomía total por un cáncer, por ejemplo, y entonces agarramos una asa yeyunal y hacemos una Y, una verdadera Y. Entonces, de esta manera es que se va a poder entonces alimentar esto que se llama entonces la gastrostomía Billroth 2 o en Yederu. ¿Cuál es la dieta que vamos a pasar por gastrostomía? Es rutina de los servicios de dietética. A continuación describiremos una dieta para 1 litro. Tiene entonces 1431 calorías, cuya composición sería así. La composición de dieta por gastrostomía. Leche 500 ml, caldo de carne 500 ml, harina dextrinizada 50 gramos, huevos 100 gramos, serían 2 unidades, gelatina de polvo 20 gramos, miel 50 gramos, azúcar 50 gramos, mantequilla 10 gramos, sal 9.5 gramos, harina de soya 50 gramos y casec 20 gramos. Entonces, esto va a contener en glucosa tanto, en proteína tanto, en lípidos tanto, y total vamos a tener entonces las calorías que vamos a administrar y que otorga esta cantidad de volumen. La manera de administrar será gota a gota, directamente por jeringa, y el volumen total dependerá en cada caso. Hay una media que se utiliza entre 3.000 a 3.500 calorías por 24 horas que son suficientes. Esta cantidad podrá ser aumentada o disminuida conforme a las necesidades calóricas de cada paciente. Entonces uno va aumentando cada vez más. El anterior era por gastrostomía. La dieta por yeyunostomía, utilizando lo que se llama la carne liofilizada. La administración de dieta por esta vía merece las siguientes recomendaciones. Será de baja osmolaridad e introducida gota a gota y por fases o periodos. Esto es iniciar con pequeñas cantidades, condicionándose el número de gotas y volumen de acuerdo a las necesidades y reacciones de cada caso. 2. Se debe adaptar la dieta al paciente y no al paciente a la dieta. 3. Podrá ser administrado por la sonda un antiespasmódico y antidiarreico cada 4 a 6 horas. Lo disminuirá sensiblemente el periodo de adaptación y los efectos colaterales, distensión, diarrea. Las dietas más comúnmente empleadas deben tener alto nivel calórico y ser poco irritantes a la mucosa intestinal. Se puede utilizar 4.000 a 4.500 calorías en las 24 horas. Si las necesidades del caso así lo exigieran, las dietas más comúnmente utilizadas son carne liofilizada, derivados de soya, dietas de rutina. La carne liofilizada, los constituyentes de 1 litro de dieta para yeyunostomía con carne digerida, exponemos a seguir. Esto es, carne digerida, cantidad entonces 500, aceite de maíz 60, yema de huevo 90, maicena 40, glucosa 100, sal 4 gramos y agua hervida de acuerdo a necesidad.
Entonces, esa es la composición para 1 litro de dieta para yeyonostomía. Entonces, todo esto entonces se mezcla y se hace el cocimiento correspondiente. La progresión de la dieta. A seguir el esquema de progresión, hay que ir aumentando en la administración de la dieta con el valor proteico calórico en el cuadro siguiente. Esto que estamos indicando es que pueden preparar en el hospital. En todo hospital de tercero o segundo nivel pueden perfectamente preparar esta dieta que es más económica y todo esto pues lo tenemos. La dieta de yeyonostomía con carne digerida. La composición el primer día, el segundo día, volumen 650 gramos, ¿no? Luego tenemos calorías 586, proteínas 33, lípidos 31 y glúcidos 43. El tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, estamos aumentando cada vez más la composición. Hemos partido desde 500 y estamos llegando a 2500. Entonces, eso es muy importante. El valor calórico total, empezamos con 450 calorías y terminamos en realidad con 2255 calorías. Esta es la forma entonces como se debe aumentar progresivamente, ¿no? Sin realizar directamente, porque si no estaríamos en una posición de hiperosmolaridad y va a haber entonces reacciones indeseables en el paciente, diarrea, intolerancia, vómitos. Hay otras dietas por yeyonostomía con leche de soya. Entonces, los nutrientes son leche de soya, aceite de soya, yema de huevo, glucosa, casec, sal y volumen, es decir, calorías totales. Leche de soya 840 con glúcidos 15, proteínas 31 y lípidos. El aceite de soya, la yema igual se mantiene, la glucosa, casec, la sal y tenemos entonces las calorías correspondientes, ¿no? Para el segundo día. Hay algunas dietas que se llaman dietas de rutina, como sucede en el Hospital de la Santa Casa en Sao Paulo, Brasil. La alimentación para yeyonostomía está padronizada en 3 fases. Se inicia 24 a 48 horas después del acto quirúrgico, de haber hecho la gastrostomía o la yeyonostomía, no se puede alimentar inmediatamente. Siempre que no haya signos o síntomas de intolerancia, como distensión abdominal, flatulencia, cólicos, diarrea, se puede pasar a la siguiente fase. Aquí tenemos entonces una dieta de rutina de fase A, que es esto, y una dieta de rutina de fase B. En la fase A, en esta fase se puede administrar en las 24 horas un volumen de 3.000 mililitros, siendo 1.500 mililitros de solución fisiológica y 1.500 de solución glucosada al 5%. Se recomienda alternar los frascos de solución fisiológica y glucosa y aumentar potasio a cada frasco. Por ejemplo, los componentes solución fisiológica 1.500, solución glucosa 1.500, ahí agregamos 30 ml de cloruro de potasio y un total entonces que da de 3.030 mililitros. Agregamos electrolitos, sodio 230 miliequivalentes, potasio igual 76.9 miliequivalentes, cloro, esa es la cantidad, los glúcidos tanto, y las calorías que vamos a obtener va a ser de 300 calorías. Esa es de la dieta de rutina fase A. Y en la fase B, en esta fase el volumen permanece igual, aproximadamente 3.000 mililitros por día, siendo 1.500 de solución fisiológica, 1.500 de, en este caso, de leche desnatada. Estamos reemplazando ya a la glucosa por leche desnatada. Se recomienda alternar los frascos y aumentar el potasio. Aquí vamos a
aumentar 75 gramos a la solución fisiológica, 75 gramos de glucosa. Vamos a aumentar o vamos a colocar mejor lactosa, 78 gramos, proteínas 54, lípidos unos 50 gramos y todos los electrolitos y las calorías que nos va a otorgar esta cantidad que vamos a dar. Prácticamente tenemos 841.5 calorías que vamos a administrar como dieta de yeyonostomía de fase B. Hay una otra que es de la fase C y se inicia después de una buena adaptación en la fase B y corresponde a la dieta básica de yeyonostomía. El volumen total puede ser administrado en 12 horas diurnas, de acuerdo con la tolerancia del paciente. En los intervalos de la administración de la dieta se puede administrar agua o solución fisiológica o solución glucofisiológica. Los tipos de fórmulas son las mezclas elementales y tenemos entonces también la mezcla de tecnología ya. En este caso, la dieta básica para yeyonostomía fase C. La cantidad, teníamos las proteínas, los glúcidos, los lípidos, los electrolitos, sodio, potasio, cloro, todo en 1000 equivalentes y el valor calórico. Leche en polvo, tanta cantidad, con glúcidos y lípidos y los electrolitos. Nos va a dar 492 calorías. El caseinato de calcio nos va a dar 74 calorías. La glucosa nos va a dar 800 calorías. La harina dextrinizada va a dar 704 calorías. El extracto de carne 85.2. La harina de arroz 117. Y la leche desnatada en polvo 541.5 calorías. Total de las calorías nos va a dar 2.816. Si con esas calorías nosotros sí podemos preparar a un paciente incluso para la cirugía. Cuando utilizamos fórmulas, o sea, tecnología, ya no la parte de los alimentos naturales, la tecnología alimentaria y la producción industrializada de fórmulas enterales permite hoy elegir entre una serie amplia de productos comerciales. La clasificación con base a las características físico-químicas se tiene en cuenta la dimensión de las moléculas contenidas. Existe entonces una fórmula de monómeros, otra fórmula de oligoméricas y las poliméricas. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La fórmula monomérica o elemental, que es esta. Las fórmulas elementales tienen nutrimentos monómeros. Estas fórmulas son bien toleradas, aun en caso de deficiente capacidad digestiva, pues no requieren hidrólisis y se absorben con facilidad en las vellosidades intestinales. La fuente de hidratos de carbono está representada por monosacáridos como la glucosa o la fructosa, disacáridos como la sacarosa, oligosacáridos como las dextrinas. Debido a estas características, las fórmulas elementales son muy dulces. La fuente de proteína está en general representada por aminoácidos de síntesis y algunas fórmulas por péptidos pequeños derivados de hidrólisis enzimática o ácida. Las fuentes de grasa suelen ser los aceites vegetales, cuyo contenido varía grandemente entre las fórmulas, por lo general las fórmulas elementales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un producto muy conocido que es el Vivonex. El Vivonex, que está producida por la firma Promeco, tiene proteínas 21, tiene carbohidratos 239, lípidos 2, sodio 20, potasio 30, fósforo 18, calcio 14 y tiene además magnesio 9. Hay otro, el Vivonex 10, que tiene ya un poco más de proteínas. La glucosa, sin embargo, se baja y los lípidos se aumentan y los electrolitos se mantienen casi igual. Hay otro producto que se llama Crucial del laboratorio Baxter, otro de la Litrac, que este también es muy conocido, de Abbott, y el Tolerex de la Sandoz. ¿No? Entonces, todos estos productos existen en nuestro medio. Hemos tratado de ver. Vamos a hacer un ejemplo para un programa de 10 días utilizando entonces estos productos de fórmula que ya vienen en paquetes.
Vamos a utilizar entonces para 10 días. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. No podemos colocar la necesidad que tiene de una sola vez, sino que vamos a ir aumentando paulatinamente. El día 1 vamos a usar 2 paquetes. Vamos a diluir en un volumen total. Todo se diluye en 1800 ml. 2 paquetes el primer día. Vamos a diluir en 1800. Nos va a dar 600 calorías. Va a tener una osmolaridad de 170. Entonces vamos a tener un volumen promedio para pasar al paciente 180 ml por hora. El segundo día vamos a aumentar un paquete. Van a ser 3 paquetes. Vamos a diluir en 1800 ml y el número de calorías aumenta, obviamente, 300 calorías. La osmolaridad también va a aumentar a 250. Igual vamos a administrar entonces estos 1800 a 180 ml por hora. Y así sucesivamente. El tercer día ya tenemos 4 paquetes, el cuarto día 5 paquetes y el quinto día 6 paquetes. Estamos agregando entonces. El contenido de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, está dado en gramos de sodio, potasio, fósforo, calcio y magnesio en milimoles o miliequivalentes. El ejemplo de preparación con Vivonex: se diluye un paquete en agua hasta alcanzar un volumen de 300 ml que proporciona 300 calorías. Otras fórmulas comerciales también son el Ensure, que hay en nuestras farmacias, los Molit, el Pumocare, el Glucalbot, etc. Este Vivonex es muy famoso porque han utilizado inclusive los astronautas. Las fórmulas oligoméricas. Las fórmulas oligoméricas, también conocidas como peptídicas, presentan interesantes características que les permiten ofrecer las ventajas de las fórmulas elementales sin sus desventajas. Tienen osmolaridad baja que asegura la más amplia tolerancia digestiva. Tienen péptidos cortos cuya absorción ha sido bien documentada como más eficiente que para los aminoácidos simples. Los hidratos de carbono tienen forma de dextrinas, maltodextrinas, y los lípidos que llegan a representar hasta un 25% de la energía total son triglicéridos de cadena media en forma prevalente. El propósito de utilizar triglicéridos de cadena media es obviar la necesidad de enzimas pancreáticas, o bien en casos de insuficiencia exocrina pancreática, o bien en caso de infusión en segmentos yeyunales. Los productos son el Peptamen, el Servimed Instant, el Criticare HN y el Advera. Todo el laboratorio Abbott, Mead Johnson, Fresenius y la Baxter, ¿no? Proteína tanto, carbohidratos, lípidos y los electrolitos correspondientes: sodio, potasio, fósforo, calcio y magnesio. Entonces, todo lo que necesita con el uso de las fórmulas oligoméricas. Las fórmulas poliméricas. Las fórmulas poliméricas son las que contienen nutrimentos en forma de polímeros. Por lo general están constituidas de alimentos enteros o tratados mínimamente. El contenido proteínico estándar de una dieta es del orden de 12 a 14% del total de energía. Podemos clasificar como fórmula de bajo contenido proteínico las que contengan menos del 11%, como las indicadas en caso de hepatopatías y nefropatías. A los pacientes que tienen problemas hepáticos y renales, entonces hay que darles con menor carga de proteína. Existen fórmulas con hasta 20 a 25 de energía como proteínas y debieran ser consideradas de muy alto contenido proteínico. Hay proteínas de elevado valor biológico, como son las de origen animal, y las de menor valor biológico, como serían las de origen vegetal. Por el contenido de lípidos se define como estándar el valor equivalente a 25% de la energía total. Las fórmulas con escaso contenido de lípidos contienen 5%.
y logran cubrir únicamente el requerimiento mínimo de ácidos grasos indispensables. Las fórmulas ricas en lípidos llegan a valores entre 35 a 55%, como las fórmulas para uso pediátrico. En relación a los hidratos de carbono, estos influyen en aproximadamente un 60% de la energía total en las fórmulas estándar. Las de bajo contenido de carbohidratos contienen un 30 a 40%. La fuente generalmente es múltiple, excepto en pediatría, que contiene solo lactosa. Entonces, las fórmulas poliméricas estándar. Fórmulas sin lactosa. Entonces tenemos aquí el Desoves de este laboratorio White, el Digestac, Liconza, Ensure de la Bot Enrich, Somil, Dan Lactose de la Nestlé, Dursoy, Prosobi, Ulcar, Sobi, Soyaben, Lavasorb, Sustacal y Socal. El contenido de proteínas, hidratos de carbono líquidos dado en gramos de sodio, potasio, fósforo y magnesio en milimoles o miliequivalentes. Igual que los anteriores, tiene entonces proteínas, carbohidratos, lípidos, sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio. Esta es una fórmula polimérica estándar dado por estas diferentes firmas que tenemos anotado en este resumen. Clasificación de las fórmulas en base a las características clínico-fisiológicas. Es posible agrupar las fórmulas en estándares de bajo contenido proteínico para los pacientes con insuficiencia renal y hepática, de bajo contenido de grasa para los pacientes con insuficiencia digestiva y de bajo contenido de hidratos de carbono para la insuficiencia cardíaca y respiratoria. El paciente con alimentación enteral requiere cuidados específicos dirigidos a prevenir complicaciones y a corregirlas cuando ocurren, además de ser la base para decidir cambios en la técnica de alimentación, en la vía y en el tipo de mezclas usadas. Los puntos críticos para valorar se han agrupado en tres aspectos: datos generales, examen clínico, análisis de laboratorio. Clasificación clínica de las fórmulas enterales. Datos generales son los signos vitales, el peso, el perímetro abdominal, las cantidades de mezcla y otras sustancias infundidas, las cantidades y características de las excretas, balances, condiciones de la sonda y del sistema de infusión, condición de la piel y de la mucosa en contacto con la sonda. El examen clínico, evaluación por sistemas y aparatos, con especial énfasis en los datos de intolerancia digestiva a la infusión de la alimentación enteral y los datos de desequilibrio hidroelectrolítico. Análisis de laboratorio, determinaciones de concentraciones sanguíneas de albúmina, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, sodio, potasio, fósforo, calcio y magnesio y citología hemática. También puede requerirse las determinaciones de creatinina en orina de 24 horas y de sodio, potasio, glucosa, urea, nitrógeno urinarios. Contenidos de los nutrimentos en gramos por 1000 calorías. Estándares infantiles y estándares de adultos. Proteína 23 a 50, 30 a 40 en el adulto, glúcidos 100 a 150 para ambos y los lípidos 50 para los infantes y 28 a 30 para los mayores. Bajas de proteínas, falla hepática 18 y 25, ¿no? y también falla renal con baja cantidad de proteína, glúcidos 180 a 220 y los lípidos 15 a 20. También bajamos en ese caso los lípidos. Baja en grasa, falla digestiva 60 a 75, glúcidos 120 a 170, estamos bajando incluso los lípidos de 10 a 15. Bajas en hidratos de carbono cuando hay falla respiratoria o cardíaca, 35 a 45, 70 a 100 y 60. Zika en fibra, 30 a 40, 120 a 150 y 30 a 50. Eso es en cuanto se refiere entonces al manejo ya de los productos que tenemos y que podemos utilizar en los pacientes que así lo requieran. Muy bien, gracias y ya nos vemos el día jueves. Hasta luego.